Buenas noches, profesora. Le presentaremos el trabajo sobre el terrorismo, el impacto en la economía y en los desplazamientos. Los integrantes somos Sabrina Ibarra, Paul Alemán, Diego Jodef, Kiara Jiménez y quien le habla, Sofía y yo. Vamos a comenzar por la introducción. Bueno, nosotros hemos elegido las semanas 11 y 12 y 14 porque creemos que está fuertemente vinculado con nuestro tema, que es el terrorismo en los 80. Durante la semana 11 podemos ver que existe una crisis económica de los 80, ¿no? Y bueno, durante ese periodo el terrorismo en nuestro país estuvo fuertemente vinculado o relacionado con la crisis económica y social que atravesábamos en ese entonces. Y conforme la situación avanzaba, bueno, llegamos a tener una hiperinflación del 7000%, ¿no? Y durante el gobierno de Alan García en 1985, bueno, se trató de poner en marcha un programa poco ortodoxo que aspiraba a distanciarse de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, no resultaron y bueno, al contrario, causaron malestar, ¿no? Durante la semana 12 y podemos ver en más detalle que está vinculado con el Sendero Luminoso y el MRTA. Bueno, Sendero Luminoso y en menor grado el MRTA estuvieron fuertemente relacionados con una estrategia de lucha violenta para poder derrocar al sistema político y social que tenía nuestro país en ese entonces, ¿no? Bueno, el Sendero Luminoso aspiraba a establecer un Estado comunista a través de una guerra popular. Y bueno, y ahí hubieron acciones tales como homicidios, emboscadas, sabotajes y ataques mediante los famosos coches bomba, ¿no? Y bueno, también Sendero Luminoso como que se aprovechaba de las áreas más marginadas o desfavorecidas para poder atraer más seguidores y ampliar así el conflicto, pues, ¿no? Y bueno, en la última semana que cogimos, que es la 14, bueno, ahí podemos ver, bueno, está vinculado más que todo al declive del terrorismo, pues, ¿no? Gracias a esto, bueno, gracias a la captura de Abigail Guzmán un 12 de septiembre de 1992, en donde, bueno, la inteligencia policial de nuestro país, denominado GEN, captura al cabecilla de Sendero Luminoso, pues, ¿no? Y bueno, y en los años subsiguientes no solamente lo capturaron a él, sino también a otras figuras de esa comunidad de Sendero Luminoso. Las consecuencias más importantes está el desplazamiento interno masivo, según Isabel Coral, 1994. Más de 600.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por miedo, amenazas y violencias directas. Esto cambió la demografía nacional. Ciudades como Lima crecieron rápido y desordenadamente debido a los asentamientos informales. Este desplazamiento afectó la economía urbana. González de Olarte explica que la llegada de tantas personas presionó los servicios básicos como agua y vivienda, lo que aumentó la desigualdad social. En las zonas rurales, la migración dejó a muchas comunidades sin manos de obra, lo que empeoró la crisis económica en regiones como Ayacucho y Huancavelica. Las causas del desplazamiento por violencia política en el Perú son las siguientes. Bueno, primero la violencia generada por Sendero Luminoso y la represión estatal que destruyeron comunidades rurales y generaron miedo y amenazas constantes. Segundo, la pobreza extrema y la desigualdad histórica, que ya afectaban a las regiones más vulnerables. Tercero, la crisis económica, marcada por la hiperinflación, el desempleo y la expansión del narcotráfico, que desarticuló el tejido social y agravó el conflicto. Finalmente, la falta de las políticas de desarrollo y el debilitamiento del Estado profundizaron exclusión social, dejando a miles atrapados entre el conflicto y la precariedad. No, quiero que me digas cómo viviste la década de los 80 en la situación de violencia que había en el Perú. Bueno, cuando comienza en el Perú en los 80 yo acababa de casarme. Primero estuvimos en la selva, luego en Ica y comenzaron abruptamente a ponerse la situación en el Perú sumamente peligrosa. La inestabilidad, el pánico y poco a poco la conciencia de vivir en un estado de terrorismo fue realmente abrumador en nuestras vidas. ¿Y pasó algo así que te relacione mucho con esa época? Así, es una situación de violencia o algo Sí, que hayas vivido. sí. En el año 85, tiempo anterior, hubo una situación terrorista en la sierra, en Unchurajay, que causó una matanza espantosa y que fue un acto realmente sin precedentes que no habíamos vivido jamás, en lo cual
realmente hizo que el Perú se pusiera de pie y tomara conciencia de que estamos viviendo una etapa terrorista. Ocasionó un pánico y una desconfianza entre los peruanos, porque nosotros vivíamos en provincia y mucha gente de la sierra bajaba a trabajar, a apañar algodón, a cosechar, y era gente maravillosa. Y sin embargo esa gente maravillosa ya no sabía si era maravillosa, si eran tus amigos o si eran tus enemigos, si eran terroristas o no. Y realmente nosotros vivíamos en ese entonces en una chacra, lejos de Ica. En esa época no había la facilidad de comunicación, no había celulares, no había cosas que podían mantenerte informado, y ocasionó muchísimos problemas. Muchísima inseguridad y miedo. Inseguridad al punto de que enfermedades, crisis, tener que mudarte, dejar tus cosas, salir, volver a la ciudad, buscar refugio, porque vivías en un país con total inseguridad. Sí. Gracias. Nada, quisiera saber cómo usted experimentó la violencia en Perú durante la década de los 1980. Bueno, primero como agricultor. Después de agricultor, me salí de la agricultura porque ya estaban entrando a los fundos a matar a la gente. Varios amigos fueron muertos por los terroristas. Entre uno de ellos, te voy a decir el nombre, ¿no? De Bernardis. Lucho de Bernardis lo mataron en su fundo en Pisco, a balazos, solamente porque trataba bien a la gente, nada más. Entonces nos salimos con mi esposa, nos salimos a ya a trabajar en otras cosas, y como en esa época no había trabajo, no había mucho trabajo, acepté un trabajo en USAID, en contradrogas. Ahí me di cuenta de todos los intríngulis que tenían entre los políticos, los terroristas y los narcotraficantes. Todo era un solo. O sea, como si el terrorismo era básicamente financiado por el narcotráfico. Así es, 100%. 100%. Al principio no, pero después de que ya se estuvieron entendiendo, primero no políticos de derecha, sino políticos de izquierda siempre, eran solventados por Narcotráfico. de todas maneras. Yo les hablaré sobre las conclusiones y para eso tengo dos. Les hablaré sobre la primera, que podemos concluir que la violencia política en el Perú desde los años 1980 hasta 1992, como anteriormente dijo mis compañeros, resultó en importantes desplazamientos forzados, afectó la vida cotidiana de las personas, llegando al punto que genera desconfianza y miedo en el ámbito del hogar, llegando así a obligar a muchas personas y a muchos hogares y familias que tuvieron que salir y abandonar de este hogar, a pesar de de los avances y concientización y atención del problema, persistentes desafíos importantes que requieren el compromiso de todos los actores involucrados para gestionar eficazmente los efectos del desplazamiento. Ahora les voy a hablar sobre la conclusión 2. El cambio de percepciones sobre la violencia política, especialmente después de la detención de líderes de grupos terroristas, como por ejemplo tenemos el Sendero Luminoso y entre otros, ha permitido una mayor preparación pública y a su vez también estatales para abordar el problema del desplazamiento masivo. Este nuevo contexto brinda una oportunidad para construir nuevas soluciones que se integren al proceso de paz y desarrollo nacional desplazados. Sin embargo, Sin embargo, lo más importante es que estos proyectos se llevan a cabo en un entorno coherente con los derechos humanos y a su vez también con la misma participación activa de las comunidades afectadas, de modo que las voces de las personas sean escuchadas y sus necesidades sean atendidas de manera efectiva y a su misma vez también eficaz.